Vaya conmigo, por favor, si es tan amable, a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Acompáñenme, hermanos, a las escrituras, por favor, al texto correspondiente, estudiando ahorita la segunda epístola del apóstol Pedro. Esta es la cuarta exposición que tenemos. Esto lo hacemos todos los miércoles, hermanos, estudiando la palabra verso por verso, expresión por expresión de las escrituras. Vamos a ver ahora el versículo 5, hermanos, al 8. Obviamente no lo vamos a alcanzar a cubrir, pero esta es una porción muy hermosa, hermano, muy hermosa. Siempre me ha llamado mucho la atención esta escritura, y ahora que la estaba estudiando, hermano, los días atrás y el día de hoy, emanaba, hermanos, tremenda sabiduría. Hay tantas cosas ahí tan preciosas. ¿Ya lo tienen, amados? El versículo 5 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No voy a leer la Nueva Versión Internacional, debería, pero nada más quiero hacer un pequeño ajuste. Cuando dice la palabra virtud, ahí vamos a usar la palabra, déjeme ver, hermano, bondad. ¿Por qué? Porque todo lo que está enumerado aquí son virtudes. Entonces, en el original, la palabra que se está expresando como en la segunda virtud es bondad. Pero aquí en esta ocasión le llama virtud, que puede ser usada como sinónimo. O sea, se entiende diferentes palabras, mismo concepto. Pero como vamos a llamarle a todas estas declaraciones, les vamos a llamar virtudes. Entonces, por eso quiero aclarar bien esto, hermanos. Ahora bien, en las últimas semanas, los miércoles, en la introducción de segunda de Pedro, nos está hablando Pedro, nos está inyectando un concepto, nos está influenciando con una idea. Y luego estuvimos hablando también, hermanos, algunos domingos por la mañana, también un poquito sobre el tema. Entre ellos está cómo vive un cristiano, nuestra forma de vivir nuestra fe, hermanos. Y si hacemos un resumen de las últimas exposiciones, tanto de las escuelas del servicio dominical como del servicio de los miércoles, vamos a quedar, hermanos, con estas tres ideas o con estas tres fórmulas. ¿Cómo vive el creyente de hoy? ¿Cómo debe vivir? Número uno, reclamando las promesas de Dios. Cuando digo reclamando, no se refiere a reclamarle a Dios ni dictarle a Dios, sino en nuestra forma de vivir nosotros alcanzamos las promesas, como hablábamos el domingo en la mañana. Número uno, reclamando las promesas. Número dos, evitando la corrupción del mundo. Y número tres, llevando una vida cristiana productiva y eficaz, o sea, de excelencia, una vida cristiana llena de fruto, de resultados. Amén, amados. Entonces, vamos a recapitular. ¿Cuál es nuestra forma de vivir? Número uno, nuestra forma de vivir o de vivir nuestra fe, nuestro cristianismo, número uno es alcanzando las promesas o
reclamando las promesas de Dios para nuestras vidas. Siempre en fe, siempre creyéndole a Dios lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Número 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, evitando la corrupción del mundo que continuamente nos quiere hostigar, continuamente nos quiere contaminar, pero siempre nosotros buscando los propósitos y la voluntad de Dios, nos separamos, huimos, evitamos la corrupción del mundo. Y número 3, llevando una vida cristiana productiva, eficaz, hermano, una vida cristiana de excelencia, con frutos, con resultados. Por eso el Señor nos poda, para que llevemos mucho ¿qué? Fruto. Qué bueno que me están entendiendo, hermanos. Entonces, en base a estos conceptos, entonces Pedro nos está dando los consejos para poder alcanzar esta forma de vivir, hermano. Todo esto se logra si poseemos este número de virtudes que el apóstol Pedro está enumerando. Ahora bien, ¿con cuál comienza? ¿Con cuál virtud comienza? Comienza con la fe. La fe, hermanos, es la base de todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, para poder obtener las demás virtudes, porque aquí está enumerando 8, en la Biblia pueden alcanzarse mucho más, usted puede ver mucho más, pero hermanos, para alcanzar los consejos que Pedro nos da, nos está enumerando 8 virtudes, y la primera que nos da es la fe, porque bajo la fe es que se pueden recibir las otras. Sin fe no se recibe ninguna otra. ¿Me están siguiendo? Entonces, todo esto se va a lograr, hermano, si poseemos las virtudes, las cuales están encabezadas, lideradas por la fe. La fe. Comenzamos creyéndole a Dios, hermano. Créale a Dios y Dios va a hacer su obra. Ahora bien, empezando bien esto, hermanos, el apóstol nos está diciendo, ahora sí vayamos al texto. Vosotros también, poniendo toda, dice su Biblia, diligencia. Por esto mismo, hay una coma en mi Biblia y luego dice añadid. Le vamos a poner atención a la palabra añadid. Ahora, obviamente añadir significa agregar, agregar. Así se entiende en nuestro español. Pero en el original, hermano, la palabra añadid no solamente se da a entender como algo que se adjunta, algo que se hace crecer, algo que va encima de, pero requiere también un esfuerzo. Cuando dice la expresión añadid en el original, está diciendo esfuércense por ponerle más a esto. Esfuércense por añadir. Por eso es que el traductor, hermano, está agregando la palabra diligencia. Diligencia. Pero en el original, la palabra añadid ya viene incluido el concepto de esforzarse o procurar o alcanzar, el de poner un esfuerzo de nuestra parte, hermano. Entonces, si podemos traducirlo de una manera más acertada al texto original, podría decir así: esfuércense por añadir. Y si quiere usted colocar la palabra diligencia, póngale esfuércense por añadir con toda diligencia, porque está comunicando la idea de un apuro, algo que tiene que ser de inmediato asunto a atender. ¿Qué significa esto? Que cuando te conviertes al evangelio de Jesucristo, cuando naces de nuevo en Cristo Jesús, esto tiene que ser prioridad en tu vida, hermano. Tiene que ser prioridad.
¿A qué nos llama el Señor? A crecer, a desarrollarnos, a desenvolvernos, a madurar, a dejarnos ser discipulados por el Espíritu de Dios, hermano, a tener un mayor conocimiento. Entonces, lo empezamos creyéndole a Dios, tuvimos fe. Pusimos nuestra fe, nuestra convicción en Cristo. Cristo nos salvó. Y ahora el apóstol Pedro nos está diciendo, pero hay algo que tiene que ser apresurado en ti. Algo que tiene que ponerle mucha atención. Algo que le tienes que poner mucho cuidado. A esa fe que tienes que añadirle. Tienes que complementarla. Tienes que ponerle algo más que va encima de, para que puedas entender cómo se sirve a Dios y puedas entonces reclamar promesas, evitar la corrupción del mundo y llevar una vida cristiana productiva y eficaz. Si no tienes estas virtudes, no lo vas a poder alcanzar, hermano. Ahora, ¿por qué es necesario que pongamos atención al consejo de Pedro? Porque precisamente por eso tenemos tanto creyente flaqueando. Digan amén los que flaquean. Bueno, no hay ninguno. Esos son los que llegan el domingo. Los miércoles están aquí los, ¿verdad que sí? Sí. Pero bueno, para no flaquear, para no desfallecer, para no desviarnos, para no tropezar, para no ser una víctima más del enemigo, para no ser contaminados por el mundo, para alcanzar las promesas, alcanzar victoria, para poder vivir una vida en santidad, para llevar un cristianismo productivo y eficaz que agrade a Dios, hermano. ¿Me están siguiendo? ¿Se enojaron ya? No, ok, entonces podemos continuar. Entonces, lo que nos está diciendo Pedro en el texto, o el espíritu del texto, la posición de Pedro, lo que nos quiere dar a entender es que nos esforcemos por hacer esto sin que haya ninguna demora. No lo pospongas. Si ya tienes fe, ahora esa fe tienes que añadirle las otras 7 virtudes que vamos a estar viendo. ¿Me estoy explicando, santos? Espero sí hacerlo. Entonces, no te tienes que esforzar en hacerlo sin que haya demoras. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es la participación nuestra. En muchas ocasiones hay una mala interpretación de cuál es nuestra función en la obtención de la salvación. Lo que voy a decir está un poquito complicado. ¿Por qué está complicado? Porque hay diferentes doctrinas. Hay doctrinas que dicen, la salvación es por la gracia. En la gracia no tienes que hacer absolutamente nada. Ahora, eso es correcto, pero mal interpretado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Otra escritura dice, procurar como niños recién nacidos la leche adulterada, la no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y va a haber muchos versículos en donde la escritura nos está demandando a que sí, la salvación es por gracia, pero en esa gracia hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. No solamente recibir la salvación, pero trabajar en ella, vivir en ella, desenvolvernos en ella. ¿En qué? En la salvación que Cristo nos da. ¿Qué significa esto? Que cuando lees a Pedro vas a entender, hermano, que hay una parte en donde nosotros contribuimos a nuestra salvación de una manera pródiga y activa. ¿Por qué pródiga? Porque ¿se recuerda usted del hijo pródigo? ¿Por qué se le llamó pródigo? Porque desperdició, lo dio todo por el mundo, a tal grado que quedó en la miseria.
Cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros lo damos todo por Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Intención, pensamiento, corazón, esfuerzo, espíritu, deseos, alma, sentimientos, emociones, todo lo das por Cristo. Ahora, cuando se malinterpreta la salvación, la gente dice, no hay necesidad de darlo nada, porque Él ya me lo dio todo. ¿Me están siguiendo? Entonces, no tengo por qué dar mi corazón, no tengo por qué dar obediencia, no tengo por qué dar compromiso, no tengo por qué dar servicio, porque ya esto ya está complementado por Él en mí. Me parece que hay una interpretación equívoca en esa idea, porque no se lee el texto completo. Entonces, ¿por qué añadir virtudes a una fe? Y la Biblia nos exhorta a que tenemos que crecer en la fe, añadir las virtudes. Y luego, no solamente ello, pero la palabra de Dios dice que no alimentemos los deseos de la carne, sino que alimentemos al espíritu, porque el que alimenta la carne, que resulta muerte y destrucción, pero el que alimenta al espíritu está sembrando para vida eterna. Quiere decir, hermano, que si hay una contribución, un trabajo, una participación. La gracia es la gracia, la dádiva de Dios por amor que Dios nos dio, y que en el momento que le confesamos, todos nuestros pecados han sido perdonados. Nuestro nombre está escrito en la vida, en el libro de la vida, y somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, de ese punto en adelante comienza la contribución humana, comienza el compromiso humano, en donde ya me dieron la salvación, ahora yo cuidaré de ella con temor y temblor. Ahora yo participaré de las obras espirituales y no de las obras infructuosas de la carne. ¡Ja! Entonces tenemos un montón de creyentes perezosos que han malinterpretado las escrituras y luego quieren demandar a Dios por bendiciones cuando ni siquiera han hecho nada por el servir y por el cuidar lo que Dios les ha dado, o por lo menos por el temor y el aprecio que le tienen a la obra redentora de gracia de Cristo Jesús en sus vidas. Otra vez. Entonces, sí contribuimos a nuestra salvación de una manera pródiga y activa, donde por amor le damos todo a Dios. Todo se lo damos al Señor. Le doy mi alma, le doy mi corazón, le doy mis intenciones, le doy mi pensamiento, le doy mi servicio, le doy mis fuerzas, se lo doy todo, porque a Él le pertenece todo. Ya no merezco nada, ya no me pertenezco a mí mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, mas Cristo vive en mí, y todo lo que vivo lo vivo para la gloria y la honra del Dios al cual sirvo. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, échale ganas. Entonces, de ahí el por qué tenemos tanto creyente que en algún momento se desanima, se devuelve, abandona, deja tirada, tira la toalla. Nunca es fructífero, nunca lleva frutos, nunca hay resultados, siempre está en fracaso, porque no obedeció a las escrituras, que de una manera, con una calificación apremiante, dice Pedro, esto no puede ser tardado. Cuando tienen fe, añádanle a esta fe, pónganle a esta fe. ¿Y qué es lo primero que dice en las 8 virtudes? A la fe tienes que añadirle bondad. Pero examinemos primero la fe. La fe, desde esta perspectiva, es la confianza personal que tiene un creyente, una confianza subjetiva que tiene un creyente a su Señor y Salvador. Y es por eso que ahí está la base de toda su espiritualidad, de toda su vida.
Cuando crees a Cristo, tú confías en Él, descansas en Él. Tú le crees que te salvó, que te limpió, que te perdonó de todos tus pecados. Sientes su amor, su misericordia y su gracia sobre ti. Y sobre esta fe se basa toda tu vida espiritual. La fe es la raíz de todas las otras virtudes que Pedro está mencionando. Por ello es que él exhorta a cada uno de los que van a leer su carta que le añadan a esta fe las 7 virtudes siguientes. Estas 7 virtudes son inalcanzables si no se da el primer paso, que es el paso de fe. Fe. Ahora, a la fe dice, añadirle bondad. ¿Qué es la bondad? Esto está bien interesante. La bondad, o también en un sinónimo virtud, es, si lo miramos desde la interpretación de nuestros tiempos, bondad es ser bueno. Pero viene la pregunta, ¿quién es bueno? Porque a Cristo se le acercaron y le dijeron, Señor, Maestro bueno. Y el Señor Jesús le dijo, nadie es bueno sino solo mi Padre que está en los cielos. El ser bueno o el ser bondadoso es la combinación ya en el creyente, la combinación de fe y excelencia. O sea, hay de fe a fe. Hay gente que le preguntas, ¿tiene fe? Sí, tengo fe. Pero tiene fe nomás cuando necesita algo. Cuando ya no lo necesita, se le acabó la fe. La fe evangélica, cristiana, bíblica, es una fe que se expresa no solamente cuando hay una necesidad, se expresa en el estilo de vida que hacemos, en el carácter, la actitud, en cómo vives en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, portándose bien. Ya no. Entonces bondad es la combinación de fe y excelencia. De estas 7 virtudes que están vinculadas con la fe, creo yo que esta es la más importante, hermano. ¿Por qué menciona? Porque inmediatamente después de la fe, la primera virtud que se menciona es la bondad. Está relacionada con las características de Dios. Por eso siempre decimos que Dios es bueno. ¿Verdad que Dios es bueno? ¿Por qué decimos que es bueno? Aquí viene la cuestión de la bondad. Porque siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó tanto y nos salvó. ¿Aló? Qué tremendo, qué maravilloso. ¿Sí? Entonces, amados de Dios, comprendamos esto. Esto está profundo. Si nosotros adquirimos o adoptamos el carácter de Dios, la bondad es uno de los atributos que vamos a expresar, vamos a reflejar. Nuestra conducta diaria va a demostrar una excelencia moral. La fe y la excelencia se sustentan mutuamente y luego producen la bondad. La gente cambia. La gente cambia. El que era malo, cuando Cristo lo salva, se vuelve bueno. En serio. Hay unos que eran bárbaros. No. La palabra bárbaro le queda pequeña. Pero una vez que se entregan a Cristo, de leones pasan a corderitos.
La bondad se apodera de ellos. Se vuelven sensibles, cuidadosos. Le voy a decir la diferencia entre el que es bondadoso y el que no. Es que el que es bondadoso siempre piensa en el bienestar de su semejante, de su prójimo. Y tiene la tendencia a negarse a sí mismo por el bienestar de alguien más, que es precisamente la actitud redentora de Cristo. Se negó a sí mismo para darnos a mí y a usted salvación. Entonces la máxima expresión de bondad es la de Cristo en la cruz del Calvario. Y la Biblia nos exhorta y nos dice que nos tenemos que vestir de la misma actitud. No mirándonos a nosotros mismos, sino mirando a los demás como mayores a nosotros mismos. Híjole, ya no me gustó este cristianismo. Chale, dijeron por ahí. Entonces, de allí es donde se aplica la palabra que tenemos que amar a nuestro prójimo. Amarás a Dios, primer mandamiento, y el siguiente que va a continuo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego primera de Juan dice, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Pues ya. Entonces, lo bondadoso, hermanos. Esa es una expresión maravillosa, no solamente con los labios, pero el carácter pasivo. Mire, me dejan decirles algo aquí muy fuertecito. Hay gente que cómo lastima con sus palabras. Ellos no lo saben. No lo saben. Hay gente que abre su boca y son como golpes de espada. Hirientes. Producen ardor. Raspan. Producen dolor, incomodidad. Hay gente que cuando abre su boca, todo lo que habla y dice va en torno a su persona. Ya. Siento tensión. Pero cuando entendemos el amor de Cristo Jesús, cuando tú alcanzas esa comprensión, ese entendimiento de cuál fue la obra maravillosa de Cristo, en la cual nos amó a tal grado que se negó a sí mismo. Y tú recibes ese amor y lo atesoras y lo experimentas y lo vives y lo practicas. No es algo intencional, es algo natural en ti. Porque Cristo te amó, entonces tú amas a tu prójimo. Entonces, creo yo, pero esto es muy personal mío, no haga doctrina de ello, que hay gente que está practicando ser bondadoso. Quiere aprender cuando es una naturaleza espiritual. Nacido de nuevo en Cristo Jesús, viene la bondad a tu corazón. Ahora, ¿por qué dice añadid? Te voy a explicar por qué. Porque cuando está en tu corazón, tienes que expresarlo. Y hay una carne que todavía está buscando las cosas del mundo. ¿Me están siguiendo? La cual no le puedes permitir. Deja que la naturaleza espiritual del nuevo nacimiento en ti brote, salga. Añádele. Siguen aquí todavía. Mire, ya se me fue el tiempo. Vamos a quedarnos en la siguiente. Dice, a la fe añádele bondad, a la bondad añádele conocimiento. Esta virtud
del conocimiento. En su original o la palabra griega da a entender que debemos de usar nuestras mentes y tener discernimiento correcto de las circunstancias y de la cualidad moral de la gente con la cual nos encontramos. O sea, añádele conocimiento a la bondad. Porque una cosa es ser bueno y otra cosa es ser tonto. No sé si me estás entendiendo. Y a veces como que no discernimos, no entendemos y combinamos las dos cosas. Es que yo soy muy bueno. No, eres tonto. Santo Dios. Porque todo conlleva sabiduría, conocimiento, entendimiento, discernimiento. La idea de este conocimiento del que Pedro habla, está hablando, conociste a tu Dios, ahora conoce cómo obra Dios. Conociste a Dios y cómo obra Dios, ahora conoce a la gente a la cual le vas a expresar el conocimiento de Dios. Y discierne, y sé sabio y cuidadoso, porque si no le pones conocimiento, en cualquier momento tu cristianismo va a ser frustrado. Tu cristianismo va a ser entorpecido, porque el mundo, bajo la influencia del maligno, tiene ciertas características de hábiles, de astucia, que en cualquier momento te hace tropezar y te atrapa. Está muy callado. Tenemos que poner nuestro conocimiento en acción cuando ponemos todo nuestro sentido común en lo que decimos y hacemos y pensamos. La fe no está divorciada del conocimiento. Hay gente que cree que el conocimiento y la fe, la inteligencia y la fe, las habilidades y la fe no combinan. Sí, hermanos, sí combinan. Entonces, cuidado. ¿Cómo interpretas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo disciernes lo que está en tu entorno? Lo que se está diciendo. Y es que la astucia del enemigo está en esto. ¿Cuánta gente se acerca a ti pidiéndote ayuda? Un montón. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque tú eres un cristiano evangélico muy santo y bueno. Ya te conocen. Y luego te piden dinero. Digan amén. ¿Y qué les ha dicho al pastor? No preste dinero. Regálelo. Pastor, yo no puedo regalar mi dinero. Ah, entonces tampoco lo preste. Amén. Gracias a Dios que ya nadie se ha venido a quejar de que no me han pegado, pastor. No. Yo le dije. Si quiere, si se siente generoso, métaselo a misiones. Que sí le damos de comer a un niño hambriento. Que sí le ayudamos a un ministro a que pueda continuar su trabajo misional de la gran comisión. Que sí hay fruto de a veras. Y no el montón de mojigatos que a veces nomás andan viendo a ver a quién le sacan. Porque el ser bondadoso puede mandar una expresión equivocada. Ahora, cuando eres sabio y alguien viene y te pide y no le das, dejas de ser bondadoso. Ahora eres el malo, insensible, no espiritual. ¿Aló? Le digo esto porque
Hermano, nosotros como iglesia, ya una iglesia ya madurita, que ya mueve mucho dinero, pues hemos y seguimos dando miles y miles y miles de dólares a misiones. Ahora, cuando yo voy, a mí nos llegan un montón de peticiones, hermano. Usted no sabe, hermano, la cantidad de peticiones que yo recibo, llamadas, cartas, emails, de gente que quiere dinero para la obra del Señor. Ahora, yo tengo que ir y ahí es donde yo tengo que discernir. Y yo me siento con los ministros, me siento para escucharlos, para verles. Y una de las cosas que yo he aprendido, hermano, es a interpretar el corazón de las personas, el espíritu de las personas. Porque si tú lo interpretas correctamente, van a abusar de tu generosidad. Y esa semilla que pudo haber sido sembrada en una tierra buena, fructífera, fue sembrada entre cadíos, fue sembrada entre hierba mala o entre pedregales. Cuando eso se pudo haber usado para algo mucho mejor. Discernimiento, conocimiento. Tienes la mente de Cristo, tienes la sabiduría de Dios y no te preocupes por qué dirán de ti, ni el juicio que van a hacer de ti. No te apures. Porque hay algo maravilloso en esto, que el Espíritu de Dios trae convicción. Y yo siento y me trae convicción el Espíritu Santo cuando me equivoqué y cuando hice lo correcto. Porque si el Espíritu Santo no te reprende, ya la hiciste. Pero aquellos que son sanos, que aman a Dios, que sirven a Cristo, que con todo su corazón le han dado todo al Señor, el Espíritu Santo los guía a toda verdad y a toda. Y cuando te portas mal, lo sientes, mira, pero como un aguijón. Y te dice, te dije que no le dieras. ¿Verdad que sí, amado? Y luego tú, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. Conocimiento. Conoce tu entorno, conoce a tu Dios, conoce los propósitos de Dios, conoce al Espíritu de Dios, conoce la gente que te rodea. Interpreta correctamente, discierne. Les digo otra cosa aquí. No se agüiten. Mire, ahí le va. No se van a enojar, ¿eh? No se van a enojar. Es más, se enoja no le hace. Al fin, ¿qué? Una de las cosas que yo he aprendido a través de estos 26 años de pastorado es lo siguiente. Por eso es que todo liderazgo, todo músico, todo servidor, de tiempo en tiempo se revisa si está registrado en los libros de la iglesia. ¿Cómo se obtiene un registro en la iglesia? Cuando usted toma el sobrecito y pone ahí su ofrendita, su diezmo, le pone su nombrecito y lo deposita. Muchas iglesias usan eso para manipular las personas y luego publican o ponen allá atrás quién dio y quién no dio. Eso no se hace, porque eso es entre usted y Dios. Pero el registro está ahí. Entonces, para saber si una persona ama y es fiel a Dios, se revisan los libros y se da oportunidad. Pero si de tiempo en tiempo no lo hace, esa gente no te va a ser útil. Porque si no puede ser fiel a Dios en las cosas que puede ver, que puede administrar físicamente, tampoco lo va a hacer en lo espiritual. Les cuento otra historia aquí entre nos. No lo va a decir a nadie, ¿eh? Está grabado. Es más, si tú sabes a quién te digo, ¿para qué te haces? Había un buen elemento años atrás que teníamos que mostraba mucho potencial. Mucho potencial. Y le dije, hermano, usted tiene mucho potencial. Creo Dios que Dios lo puede usar. Pero haga algo, brother.
Dice, cuando usted da su ofrenda o dé lo que dé económicamente a la iglesia, hágalo en un sobre para poder saber. Y él me decía, no, es que yo lo doy porque la Biblia dice que la derecha no tiene que saber lo que es la izquierda. Yo le dije, hermano, no se preocupe, aquí no se publica nada. Lo único que yo necesito saber, porque yo no soy Dios, es que usted es fiel. Y si usted es fiel, usted está apto para subirse detrás del púlpito. Y así quedó. Pasaron meses, revisé, nada. Volví a sentarme con él y me dijo que sí. Después pasaron otros meses, revisé, nada. Hasta que lo confronté, le dije, no puedes. No puedes. Fue tanto su enojo, tanto su coraje, tanta su ira, ¿verdad? El problema no es cuando se van. El problema es cuando se quieren llevar a todos detrás de él. Y más cuando nadie le sigue todavía. Gancho. ¿Quién va a seguir a un líder que no puede ser fiel con cosas tan simples, tan sencillas, Entonces, amados, ahí es donde entra el conocimiento. Oh, ya se pusieron mal, hermano. Ay, soy servidor y yo no lo hago. Bueno, tarde que temprano le voy a caer a palo, así que más vale que... ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Porque no se trata de dinero. Dios no necesita ese dinero. Se trata de principios, de fidelidad, de amor. Se trata de convicción, se trata de fe. Se trata de participación, se trata de compromiso. Se trata de ser parte de algo más grande que yo mismo. Se trata de la obra de Dios, se trata de la gran comisión. Se trata de Dios mismo, no del dinero. No somos una doctrina de la prosperidad. Tampoco le ando yo detrás del púlpito diciéndole pacte con Dios y ya le ando bajando a usted sus ahorros. No, hermano, eso está mal también. Por eso es el diezmo y la ofrenda, hermanos. Y es perfecta en la palabra de Dios. No habla de pactos. No habla de comprar, hermanos, sanidades o andar comprando favores de Dios con dinero. Nunca. Todo eso es de gracia. Usted lo hace porque ama a Dios. Y ¿sabe qué? Hasta aquí no nos ha faltado nada. Ahora, ¿me deja darle otra cosita antes de irnos? Ya sé que estamos hablando de conocimiento. Okay. La crisis de los 90. ¿Se acuerda el 97, 98? Vamos a ver si me acuerdo yo bien. Fue en el 2000 cuando nosotros adquirimos esta propiedad. Todavía estaba los resultados de la crisis después de la guerra del Golfo, cuando vino la recesión, una recesión terrible. Estuvo peor, se me hace que estuvo peor que la del 2007, 2008, 2009, ¿verdad? Que fue la recesión muy fuerte que tuvimos. Y luego la del 97. Bueno, en esas dos recesiones que pasaron, yo conversé con muchos pastores, ministros, amigos míos, y todos los que yo tenía conversación, todos me hablaban de la crisis, de cómo batallaban, de cómo estaban luchando, cómo sus iglesias se vinieron abajo. Y yo hice una evaluación de esas dos recesiones y me di cuenta que ni la iglesia ni los hermanos que eran fieles sintieron la recesión. ¿Por qué? No perdieron sus casas, no perdieron sus trabajos. Hace poco estaba platicando, no estás aquí, Sánchez, no está. Cuñado de Gregorio Sánchez, se me va el nombre de él. Albert, sí. Y estábamos platicando. Y le dije, mijo, ¿cuándo va a parar tu trabajo? Y digo,
pastor, es que a mí no se me acaba el trabajo, yo tengo que decir que no. Y ahí vino el resultado de la recesión, porque como les tengo encargado algo allá atrás y no me lo han hecho. Y hablando sobre eso, salió lo de la recesión. Dice, pastor, a mí nunca me afectó. Toda la gente paró de trabajar. Dice, a mí nunca me faltó. Ahora, obviamente que nunca le faltó. El hombre es fiel. Y me di cuenta que la iglesia tampoco sufrió. No perdimos, no. Obviamente se estancó el crecimiento, no había crecimiento. Pero no le faltaba nada ni al pastor ni a la iglesia. Ningún bill se retrasó. Es más, todavía seguíamos en construcción y hermoseando y cambiando y metiéndole y haciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque no es cuestión de dinero, es cuestión de principios, de conocimiento, de amor, de servicio a Dios, hermano. Ahora la iglesia, pues ya me voy, ya. Pero, pues, el hecho es que cuando yo hablaba con estos pastores, yo les preguntaba, ¿y cómo está tu departamento de misiones? No, eso, ¿qué es eso? Me decían. La bondad tiene que ver con el dar, con el ser generosos, el preocuparte más por los demás. Y esta iglesia eso es lo que ha tenido, siempre se ha preocupado por ministros, por misioneros, por gente que está sufriendo, que está batallando, que está luchando. Y si tú cuidas de la obra del Señor, Dios va a cuidar de ti, hermano. ¿Y sabe por qué Dios cuida esta fuente? La cuida precisamente por eso, porque a Dios le importan sus intereses. Amén. Entonces, más vale que estés dentro de la economía de Dios y no fuera. ¿Ya la sintieron? Ya, ahora sí. Conocimiento, hermano. Conoce a tu Dios. Conoce la bondad, conoce la fe, conoce la generosidad, conoce la fidelidad, conoce el dar, conoce tu semilla, conoce el sembrar, conoce el dar, conoce a la fe, bondad, a la bondad, conocimiento. Lo vamos a parar ahí y seguimos la semana que entra. ¿Está bien, hermanos? ¿No se enojaron conmigo? Ay, les prometo que ya no voy a hablar del diezmo, ¿ok? Porque no, sí voy a hablar, pero no les voy a decir cuándo. Pónganse de pie. Vamos a orar.